Muy buenos días, mis amados hermanos. Una vez más estamos, por la gracia de nuestro buen Dios, iniciando este día lunes 9 de noviembre de 2020, año de gracia. Vamos a dar gracias a nuestro buen Dios. Padre bueno, damos gracias por la enorme bendición que nos otorga de la vida, porque su fidelidad se ha extendido en la semana que concluyó y la que iniciamos ahora, Señor. Hemos tenido la oportunidad de alabar su nombre y bendecirle en nuestros hogares, de meditar en su palabra, de escudriñar. Hemos sido también, Señor, instruidos con su palabra para la vida que debemos llevar como pueblo suyo, por lo cual rogamos que en esta semana que inicia su espíritu de poder, amor y dominio propio esté guiando el corazón de todo su pueblo, desde los más pequeños hasta los más grandes, que en todo podamos glorificarle, honrarle, mi Señor. Siga guardando la vida de su pueblo, todos los que han salido ya o desde muy temprano salen a trabajar fuera del hogar, los que se quedan a laborar en el hogar, a nuestros niños en la escuela, en casa, sus exámenes. Denos sabiduría como padres para guiar sus corazones, para adaptarnos a estos tiempos que nos tocan vivir. Siempre, Señor, teniendo presente que usted es el soberano que gobierna todos los tiempos, todas las circunstancias. Denos un corazón confiado en su palabra y en sus promesas, de tal manera, Señor, que nunca perdamos de vista, bajo ninguna circunstancia, que usted gobierna y usted encamina todas las cosas conforme a sus decretos eternos y que usted está guiando a su pueblo. Damos gracias por esta certeza que nos otorga y por estas promesas tan ciertísimas que hoy disfrutamos en nuestras vidas y estamos seguros seguirán cumpliéndose en la vida de su pueblo. Rogamos su Espíritu nos ilumine con entendimiento y sabiduría al meditar en su palabra en esta mañana, pues lo rogamos, Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Continuamos meditando en la segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 3, versículos 11 en adelante. Dice la palabra de Dios: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened también entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, así, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. En el versículo 11 entramos a la parte moral o ética de la conducta del creyente frente a esta realidad de la parucía de Cristo o la segunda venida de Cristo. El Señor pronto viene por su iglesia, indudablemente, y el apóstol San Pedro nos dice que si en su venida todas las cosas que hoy vemos, conocemos, han de disolverse así, como entonces conviene que observemos una conducta santa y que practiquemos estas obras de piedad. Con la escatología irrumpen el juicio y la aniquilación. Los que temen a Dios serán salvos, como lo han demostrado los juicios realizados en el diluvio y sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra. La vista del fin debe
acicatear el corazón a una vida santa y temerosa delante de Dios. Estamos en camino hacia el juicio. Cada día que pasa nos acercamos más a ese juicio final. Mientras más nos acercamos, entonces más debe estar preparado el creyente para enfrentar este paso. De todas maneras, en nuestra vida diaria, cada día que pasa nos acercamos a encontrarnos con el hecho de que hemos de partir de este mundo y nos hemos de presentar ante el trono de gracia. Dice Hebreos 9:27, y como está establecido para el hombre que muera una sola vez, y después de esto el juicio. Entonces, cada creyente, un día más que viva, es un día más que se acerca a presentarse a ese trono para rendir cuentas. Pero también, como hemos visto, las señales de los tiempos, los signos de los tiempos, nos revelan que la venida del Señor está pronta. Así que hay dos cosas que están próximas a acontecer cada día que vivimos. De tal manera que esto debe despertar la conciencia de santidad del creyente. Porque, como decía mi abuelo, el ser humano tiene una realidad acerca de su vida y es que sabe que un día va a morir. El problema es que aún sabiéndolo no se prepara para enfrentar ese último paso. Y eso, mis hermanos, es un descuido que tenemos los seres humanos porque pensamos que no vamos a morir, que no nos va a tocar, y cuando llega el tiempo y la hora, el momento, muchos no estarán preparados. Tenemos que reconocer nosotros que estamos en camino hacia el juicio. Ante nosotros está esta gran decisión. Hay una condenación y una prórroga que se nos plantea ya desde Mateo 22:14. Aquí dice en Mateo 22:14, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Entonces tenemos que tomar en cuenta que no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad del Padre. Hemos de estar entonces sin pecado en el día de la venida del Señor Jesucristo. Con esto nos referimos a que la Iglesia toma una determinación. Cada creyente decide en su corazón estar apercibido, preparado, luchar contra el pecado para buscar vivir en santidad en cada momento, puesto que se nos declara en las Escrituras que el Señor viene por su iglesia y quiere una iglesia pura y sin mancha. Una iglesia pura y sin mancha. Entonces no es menos lo que el Señor espera de su iglesia. 1 Corintios 1:8 nos dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Esta carta que el apóstol San Pablo envió a los Corintios estaba llamándolos a una vida de santidad, para que estemos listos e irreprensibles en el día del Señor Jesucristo, refiriéndose a la parusía, la segunda venida de Cristo. Como sabemos, los corintios vivían una situación de contexto en su sociedad de inmoralidad y de pecados que se estaban infiltrando en la iglesia. Lo sabemos por la primera carta a los Corintios, donde Pablo habla sobre un asunto de incesto, sobre un asunto de litigio entre hermanos que llevaban ante los incrédulos, sobre el tema de la idolatría, de lo sacrificado a los ídolos, sobre el tema del matrimonio. Hay las divisiones internas que se estaban dando en Corinto. Hay tanto que Pablo aborda, que justamente esta carta tiene la intención de que el creyente no esté viviendo de manera descuidada en su conducta moral, en su ética cristiana. Por la carta de Corinto nos damos cuenta de que los hermanos tenían dones, de hecho abundaban los dones en ellos, pero su conducta estaba lejos de ser lo que el Señor esperaba. Y esta carta, en el versículo 8, es tan clara y tan contundente en cuanto a lo que nos dice.
el apóstol San Pablo cuando escribe, dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. La conducta moral del creyente debe estar perfectamente en consonancia con la segunda venida de su Señor, con la realidad de que un día dará el paso de enfrentar la muerte y ir a dar cuentas al trono de nuestro Señor. Hemos de estar de acuerdo a esta escritura de una manera irreprensible, una iglesia sin mancha, dijimos. Vivir según nuestra conciencia para aparecer ante Cristo esplendentes y sin mancha, como la escritura también nos los marca en Filipenses 1:10. Dice Pablo a los filipenses también, en el versículo 10, para que aprobéis, Filipenses 1:10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Otra vez, el énfasis está en que el pueblo de Dios se encuentre irreprensible en el día de la parusía, en el día de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Son advertencias que no podemos pasar por alto. Nuestra gran preocupación debe ser que nuestros corazones se mantengan irreprochables y santos ante Dios nuestro Padre en la parusía de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos, dice también en 1 Tesalonicenses 3:13. Estas advertencias, mis hermanos, son sumamente importantes, nos tocan vivir tiempos muy difíciles. El hecho de que ahora no podemos congregarnos, de que el culto se realice en casa, a veces frente al celular, frente a una pantalla, o frente a una computadora, debemos nosotros no relajar la santidad, la solemnidad y el gozo celebrativo del culto a nuestro Dios. Porque muchas veces, vuelvo a repetir, ¿cómo sabemos que vamos relajando esto? Porque no nos preparamos, porque estamos en chanclas, en pijamas, porque estamos desparramados en nuestro sillón. Hermanos, una advertencia clara para nosotros es la oración, la lectura de la Biblia y esa celebración solemne, gozosa de nuestro Dios en el día del Señor. Pero muchas veces estamos tan ocupados, ¿verdad? Muchos están frente a su pantalla viendo el culto, comiendo, distraídos con sus celulares en las manos. Hay que tener cuidado. Los tiempos que nos tocan vivir son difíciles y el llamado que se nos hace es un llamado a una iglesia que vive irreprochable en santidad, que es irreprensible en el sentido de que su conducta busca ajustarla a cada momento, a cada instante. Cada mañana uno se debe levantar pensando en cómo agradar y glorificar a su Señor. Y uno debe de llegar la noche y hacer un corte de caja, como decimos, o un cierre de ese día, dando gracias a Dios por su fidelidad, sus cuidados, pero también confesando las faltas cometidas y rogando estar irreprensibles, sin mancha delante de nuestro Dios. El apóstol San Pedro en el verso 12 nos da esta advertencia, dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Este versículo lo vamos a desarrollar el día de mañana, pero sí es importante ver cómo este siguiente versículo nos llama a guardar y apresurar la venida del día de Dios. Por eso sigo pensando, mis hermanos, que nuestra oración diaria debe de ser: Señor, ven pronto, ven por tu iglesia, porque cuando Él venga, establecerá su reino de justicia y de paz. La plenitud de todas las cosas que anhelamos tener, las recibiremos en la presencia y en el reino
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amados hermanos, que el Señor les bendiga en sus hogares, en sus tareas y trabajos cotidianos. Y hoy en todo lo que usted haga, recuerde, tenga presente el propósito de vivir en santidad de manera irreprensible, por si hoy fuese el día de partir o si hoy fuese el momento en el que el Señor haya destinado, si así fuere su voluntad, de venir por su santa iglesia. Mis hermanos, deseo con todo mi corazón estemos alertas, estemos preparados. Dios les bendiga. Si el Señor lo permite, mañana continuamos con nuestras reflexiones.